Toda mi familia voló miles de kilómetros, cruzando el país desde Madrid hasta las Islas Canarias, solo para asistir a la fiesta de revelación de género de los gemelos de mi hermana. Un mes después, ninguno apareció en mi boda. Alegaron que el viaje de 2 horas en coche sería demasiado agotador para ellos. No llamaron ni enviaron un solo mensaje después de mi enlace. Esto continuó durante exactamente 34 días. Pero al día siguiente mi teléfono empezó a detonar violentamente con llamadas entrantes, mensajes de texto y mensajes de voz frenéticos de cada uno de ellos. ¿Qué podría haber sacudido los cimientos de su mundo de cuento de hadas tan repentinamente? Sigue viendo para descubrir cómo reaccionó mi familia cuando se dieron cuenta, demasiado tarde, de que por sus propias acciones habían vendido su gallina de los huevos de oro a un esquimal. Estaba de pie en la periferia de una lujosa cabaña alquilada frente al mar en Marbella, protegiéndome los ojos del deslumbrante sol del Mediterráneo, cuando finalmente comprendí que la jerarquía dentro de mi familia no era una fase temporal, sino una institución permanente e inalterable. Era el segundo sábado de junio, y toda mi familia extendida, mis padres, 3 tías, 2 tíos y media docena de primos, habían coordinado alegremente vuelos, viajando desde los húmedos suburbios de la capital hasta la costa de Málaga para asistir a la fiesta de revelación de género de mi hermana menor, Chloe, por sus futuros gemelos. Mis padres no habían escatimado absolutamente en gastos para esta ocasión monumental. Financiaron billetes en clase preferente para ellos mismos, aseguraron suites de lujo frente al mar para los parientes lejanos y contrataron a un organizador de eventos profesional que había orquestado un despliegue de puro exceso que culminó con un helicóptero alquilado lanzando confeti biodegradable rosa y azul sobre el mar, mientras un cuarteto de cuerda tocaba versiones de pop sobre la arena. Mi padre, un hombre que rutinariamente se quejaba del impacto físico de su artritis leve, prácticamente había corrido por el aeropuerto de Barajas para no perder su conexión, y mi madre había pasado 3 semanas enteras agonizando por el atuendo de diseño en tonos pastel, perfecto para posar ante el fotógrafo profesional que Chloe había traído desde Barcelona. Yo también había hecho el viaje, comprando discretamente mi propio billete en clase turista y reservando un modesto Airbnb a unos kilómetros de la costa, porque todavía albergaba la ingenua y agotadora ilusión de que estar presente para mi familia resultaría eventualmente en que ellos estuvieran presentes para mí. Pasé toda la tarde observándolos desde el borde de la cabaña, viendo a mis padres adular a Chloe y a su marido, Gonzalo, un hombre cuyo encanto fabricado apenas ocultaba su imponente arrogancia y su realidad financiera profundamente precaria. Exactamente 4 semanas y 2 días después de aquel espectáculo bajo el sol de Marbella, me senté en la suite nupcial de una finca tranquila y elegante en la Sierra de Guadarrama, mirando mi reflejo en el espejo del tocador, mientras la pantalla de mi teléfono permanecía completamente desprovista de notificaciones de las personas que compartían mi apellido. Era el día de mi boda. El lugar estaba exactamente a 2 horas y 15 minutos en coche de la casa de mis padres en Madrid. Un trayecto directo por la autopista a través de un terreno familiar y fácil. Sin embargo, las 50 sillas cuidadosamente dispuestas en el lado izquierdo del pasillo, las sillas designadas para mi familia, estaban completa y absolutamente vacías. 3 días antes, mi madre me había llamado, con su voz destilando ese tono específico y ensayado de arrepentimiento superficial que usa la gente cuando ya se ha absuelto de cualquier culpa, para informarme que el viaje simplemente iba a ser demasiado agotador para ellos. La espalda de tu padre está fatal, cariño, y después de todo ese viaje agotador a Canarias el mes pasado, estamos simplemente exhaustos, había dicho, sin inmutarse por la hipocresía astronómica de su afirmación. Cuando señalé discretamente que habían volado voluntariamente al otro lado del país, para una fiesta que anunciaba el género de unos niños que ni siquiera habían nacido todavía, pero que ahora alegaban que un viaje de 2 horas para presenciar el matrimonio de su hija mayor era una dificultad física insuperable,
Suspiró pesadamente. «Por favor, no seas difícil, Elena», me reprendió, desviando la culpa con la facilidad practicada de una narcisista profesional. El embarazo de Chloe es de alto riesgo y necesitábamos estar allí para apoyarla. Una boda es solo una fiesta. Te enviaremos un buen regalo, pero realmente no deberías ser tan egoísta como para exigir que pongamos en riesgo la salud de tu padre por un viaje de 2 horas en coche. Al final de ese día, mis tías y tíos habían formulado convenientemente sus propias excusas, milagrosamente sincronizadas. Un resfriado repentino, un conflicto de horario con un torneo de golf, una vaga mención a problemas con el coche, hasta que se hizo evidente que se había tomado una decisión colectiva de que mi boda simplemente no merecía su esfuerzo. Siempre me habían visto como la hermana pragmática y poco destacable, la que no exigía atención, la que no montaba berrinches y la que, en consecuencia, no requería ser complacida. Cuando les presenté a mi prometido, David, un hombre tranquilo y meticulosamente observador, que vestía íntegramente en tonos tierra sin marcas visibles y conducía un coche de hace 5 años, lo descartaron colectivamente como un trabajador administrativo mundano que encajaba perfectamente con mi supuesta vida mundana. No le hicieron preguntas, no mostraron interés en sus antecedentes y lo trataron con la misma cortesía condescendiente que reservaban para los camareros. Nunca corregí sus suposiciones, ni tampoco David, porque ambos entendíamos que su falta de curiosidad era un síntoma de su propio ensimismamiento. No lloré en la suite nupcial esa mañana. No tiré mi teléfono al otro lado de la habitación, ni sucumbí al peso aplastante de su rechazo, porque el duelo ya había sido procesado 1000 veces durante mi infancia. Lo que quedó a su paso fue una claridad cristalina y profunda. Me di cuenta de que intentar extraer amor incondicional de personas que ven el afecto como una moneda que se gasta exclusivamente en aquellos que mejoran su estatus social es una tarea inútil. Alicé el encaje de mi corpiño, recogí mi ramo de ranúnculos blancos y salí de esa habitación con la absoluta certeza de que la familia en la que nací acababa de cortar el cordón de forma voluntaria y permanente, completamente inconscientes del error monumental que acababan de cometer respecto al hombre tranquilo con el que estaba a punto de casarme. La ceremonia tuvo lugar en los jardines de la finca, bajo un dosel de sauces centenarios. Mientras caminaba por el pasillo hacia David, me negué conscientemente a dejar que mi mirada se desviara hacia las 50 sillas de madera vacías en el lado izquierdo del césped, centrándome por completo en la calidez profunda de sus ojos y la presencia inquebrantable de los amigos y mentores que sí habían aparecido para celebrar nuestra vida juntos. La boda fue increíblemente hermosa, íntima y profundamente pacífica, completamente libre de la ansiedad caótica y performativa que solía acompañar a cualquier evento que involucrara a mis padres o a mi hermana. Lo que mi familia no entendió fundamentalmente, debido enteramente a su propia ignorancia deliberada y arrogante, fue que el hombre discreto que me esperaba en el altar no era el oficinista de nivel medio que ellos habían asumido con suficiencia. David es el fundador y socio director principal de Horizon Capital, una de las firmas de inversión tecnológica más agresivas y mejor capitalizadas del país. Posee un patrimonio personal que hace que las posturas de clase media alta de mis padres parezcan un juego de niños, y ejerce un nivel de autoridad decisiva absoluta en el sector corporativo al que hombres como mi cuñado Gonzalo pasan toda su vida intentando acercarse. La magnífica finca privada donde nos casábamos, que mi madre había asumido despectivamente que era algún parque público económico cuando le envié la dirección, era en realidad propiedad de David, un santuario de 70 hectáreas que mantenía con un orgullo discreto. Habíamos mantenido intencionadamente los detalles de nuestra realidad financiera y profesional ocultos de mi familia, no por malicia, sino por un límite compartido y necesario de autopreservación. Sabía precisamente cómo operaban mis padres. Si hubieran conocido el verdadero alcance de la influencia de David, su total falta de interés en mí
se habría transformado violentamente en una campaña obsesiva y asfixiante para aprovechar su riqueza en favor de su propia elevación social y las interminables demandas financieras de Chloe. Lo habrían exhibido en cenas de clubes de campo, habrían presumido de él ante sus amigos superficiales y nos habrían presionado implacablemente para financiar cualquier mejora de estilo de vida que consideraran necesaria para su imagen fabricada. Lo más importante era que yo sabía que la startup tecnológica de Gonzalo, una empresa de la que había presumido implacablemente en cada reunión familiar para ocultar sus asombrosos fallos operativos, estaba perdiendo capital a un ritmo insostenible y buscaba desesperadamente una inyección de fondos de Serie B para evitar la quiebra total. Durante los últimos 18 meses, Gonzalo había estado intentando obsesivamente conseguir una reunión de presentación con el elusivo equipo ejecutivo de Horizon Capital, quejándose constantemente con mis padres sobre el muro impenetrable de secretarios que le impedían acceder al legendario CEO de la firma, un hombre cuyo rostro rara vez aparecía en publicaciones del sector y que prefería operar estrictamente entre bastidores. Mi familia había pasado horas lamentando la mala suerte de Gonzalo, completamente ajenos al hecho de que el hombre al que intentaban contactar tan desesperadamente estaba sentado en silencio al final de esa misma mesa, comiendo un trozo de pan y escuchándoles insultar las opciones profesionales de su prometida. Cuando David deslizó la alianza de platino en mi dedo y el oficiante nos declaró marido y mujer, sentí que un enorme peso invisible se levantaba de mis hombros, la ruptura final de una cadena emocional que me había arrastrado durante 3 décadas. La recepción que siguió fue una obra maestra de excelencia culinaria y alegría genuina, llena de personas brillantes y amables que nos conocían profundamente y valoraban nuestro carácter por encima de nuestra utilidad. Bebimos champán de reserva, bailamos bajo un dosel interminable de estrellas y celebramos sin un solo momento de drama fabricado u obligación familiar. A última hora de la noche, mientras los últimos invitados se marchaban, David y yo nos quedamos en la terraza de piedra mirando la extensión oscura y tranquila del lago privado. Me rodeó los hombros con sus brazos y me preguntó si estaba bien con cómo se había desarrollado el día, dada la evidente ausencia física de las personas que se suponía debían amarme más. Me apoyé en él y le dije la absoluta verdad. Su ausencia fue el mejor regalo de bodas que podrían haberme dado, porque erradicó permanentemente cualquier rastro de culpa que pudiera haber sentido por lo que inevitablemente iba a suceder a continuación. Habían pasado toda mi vida intentando encajar en un molde que mis padres pudieran considerar aceptable, minimizando mis propios logros para no eclipsar a mi hermana y soportando sus crueldades casuales con la esperanza desesperada de que la biología eventualmente obligara al afecto. Al negarse a conducir 2 horas para verme casar con el amor de mi vida, simplemente porque no podían molestarse en hacer el esfuerzo por la hija ignorada, finalmente me habían mostrado exactamente dónde estaba en su lista de prioridades. Habían trazado una línea permanente en la arena, y yo estaba totalmente en paz, quedándome en mi lado para siempre, especialmente sabiendo que el choque entre su arrogancia y la autoridad profesional de David ya estaba bloqueado y avanzando como un metrónomo hacia una confrontación espectacular e inevitable. Exactamente 34 días después de nuestra boda, la fachada cuidadosamente construida de la vida perfecta de mi hermana y la superioridad inmerecida de mis padres chocaron violentamente con la realidad del mundo empresarial cuando Gonzalo finalmente consiguió, milagrosamente, su desesperada reunión en Horizon Capital. Según el relato clínico que David me dio esa noche, Gonzalo había entrado con la arrogancia en la espectacular sala de juntas de cristal en la planta 40 de la sede de la firma en Madrid, vistiendo un traje a medida agresivo, flanqueado por 2 socios junior nerviosos, preparado para dar la presentación que supuestamente salvaría a su empresa de la ruina. Pasó los primeros 10 minutos configurando sus diapositivas e intentando encandilar a los socios principales, completamente ajeno al hecho de que el hombre sentado en la cabecera de la enorme mesa de caoba, revisando los informes financieros
con una expresión de leve aburrimiento profesional, era el mismo hombre al que se había negado a mirar a los ojos en las cenas de Navidad durante los últimos 3 años. Cuando David finalmente cerró el dossier y levantó la vista para dirigirse a la sala, el color desapareció del rostro de Gonzalo con tal rapidez que uno de los socios instintivamente alcanzó la jarra de agua, asumiendo que el hombre estaba sufriendo un ataque cardíaco. David no levantó la voz, ni hizo un solo comentario personal, ni mencionó la boda. Simplemente procedió a desmantelar metódica, quirúrgica y objetivamente los catastróficos fallos estructurales en el modelo de negocio de Gonzalo, señalando la falta de tecnología propia y las métricas infladas. Lo trató exactamente como trataría a cualquier solicitante profundamente no cualificado, terminando con una negativa absoluta a invertir un solo euro en una empresa fundamentalmente condenada. Gonzalo fue escoltado fuera del edificio en estado de shock catatónico, y en exactamente 2 horas, mi teléfono móvil, que había permanecido en paz durante más de un mes, comenzó a detonar con llamadas y mensajes frenéticos. Estaba sentada en el porche con una taza de té cuando finalmente decidí responder a la 14ª llamada consecutiva de mi madre. Su voz, generalmente tan compuesta, era un desastre histérico de pánico y manipulación transparente, mientras intentaba tejer una narrativa donde siempre habían adorado a David, donde simplemente había habido un malentendido terrible sobre la boda y donde yo, como hija leal, debía intervenir inmediatamente para obligar a mi marido a salvar el futuro de Chloe. Elena, cariño, tienes que entenderlo. Gonzalo está arruinado sin esta financiación. Perderán la casa. Los gemelos están en camino. No puedes dejar que David le haga esto a tu propia familia. Lloraba, olvidando por completo que solo 5 semanas antes me había dicho que yo era egoísta por esperar que ellos hicieran un viaje de 2 horas. La dejé hablar hasta que se agotó contra el muro de mi silencio. Luego hablé con una voz tan calmada que sonaba extraña incluso para mí. Mi familia, dije lentamente, para que las palabras pesaran, consiste en mi marido y las personas que realmente aparecieron para celebrar nuestra unión. Dejasteis muy claro que un viaje de 2 horas era un trayecto demasiado agotador para apoyarme. Por eso, estoy absolutamente segura de que entenderéis que caminar hasta el despacho de mi marido para pedirle que comprometa su firma de miles de millones por un hombre que ni siquiera confirmó su asistencia a nuestra boda es simplemente demasiado agotador para mis energías. Colgué el teléfono, bloqueé su número, el de mi padre y el de Chloe, rompiendo sistemáticamente cada vínculo con las personas que me habían criado. El colapso fue total. La startup de Gonzalo se declaró en quiebra 3 meses después, obligando a mis padres a usar sus ahorros de jubilación para salvar la hipoteca de Chloe, terminando con sus días de vuelos extravagantes y riqueza performativa. He pasado los años siguientes reflexionando sobre qué le diría a cualquiera que se encuentre posicionado como el último plato en su propia familia. La sangre no obliga a la sumisión. No le debes tu éxito a las personas que te ignoraron en la oscuridad y no les debes un asiento en la mesa una vez que hayas construido tu propio castillo en la luz. Tu mayor venganza no es la ira, es la paz absoluta. Una paz lograda al salir silenciosamente de su narrativa tóxica y permitir que las consecuencias de su propia arrogancia los desmantelen, mientras tú te sientas tranquilamente a ver el atardecer sobre una vida de la que ellos nunca, jamás, volverán a formar parte. Si alguna vez has tenido que elegir entre tu familia y tu paz mental, cuéntame tu historia en los comentarios. No olvides suscribirte para más relatos de justicia y superación personal.